Hola jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente. A través de este video tutorial seguiremos trabajando el tema de derivadas y en esta ocasión veremos velocidad promedio y velocidad instantánea. Bueno, para poder entender un poquito los conceptos que vamos a trabajar de velocidad promedio y velocidad instantánea, coloqué esta gráfica que es una gráfica de desplazamiento. Pueden observar acá aparece desplazamiento versus tiempo. No sé si en física ustedes vieron este tipo de gráficas, pero este tipo de gráficas describen obviamente cuánto una persona, un móvil, se puede mover o desplazar en un lapso de tiempo. Entonces, se desplaza, por ejemplo, si quisiéramos analizar cuánto se movió del punto A al punto B, podemos observar que se desplazó 20 metros en 3 segundos, ya que el tiempo pues acá abajo está medida en segundos. Luego, si quisiéramos saber el segmento que se movió de B a C, podemos observar que se movió de la posición 20 a la posición 70, ¿verdad? Y lo hizo en un lapso de el segundo 3 al segundo 7. Entonces, este tipo de inclinaciones que usted ve en este gráfico nos indican a nosotros velocidades, ¿sí? Acá, en este lapso, hay una velocidad que nosotros podríamos medir como una velocidad promedio y la inclinación que tiene esta recta, pues va a darnos el resultado de la velocidad. Ahora quiero aclarar, a mayor inclinación, la velocidad va a ser mayor. A menor inclinación, la velocidad va a ser menor. Y cuando no existe inclinación, como en este caso, que tenemos una recta horizontal, carece, pues obviamente, de velocidad. Analicemos entonces, vea acá, pues se movió en un lapso de tiempo, cierta distancia, y si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de esa velocidad promedio, recuérdense que yo creo que esto ya lo manejaron un poquito en física. Velocidad promedio es igual al cambio, y cambio lo colocamos con delta, al cambio del desplazamiento en función del cambio del tiempo. Si lo queremos ver de otra manera, chicos, este cambio significa que vamos a tener un S final menos un S inicial dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. Esto nos denota a nosotros pues el obtener la velocidad promedio en un lapso de tiempo, ¿sí? Entonces vean, ahora yo quiero enfatizar algo muy importante. Esta gráfica nos indica pues obviamente segmentos en donde pues el móvil se movió cierto lapso de desplazamiento en cierto tiempo, luego aumentó, miren acá tenía una velocidad, luego la aumentó, luego se detuvo, esto significa que se detuvo el móvil, miren chicos, durante 1, 2, 3, 4, 5 segundos se quedó detenido el móvil, y luego miren, esto de que tenga una pendiente de este tipo me indica a mí que existe una velocidad, pero una velocidad negativa. Cuando existe una velocidad negativa, chicos, hablemos un poquito de vectores. Cuando existe una velocidad negativa, acá si lo quisiera analizar en mi gráfico, quiere decir que la persona en vez de seguir, pues obviamente regresó, ¿verdad? Regresó, estaba en la posición 70 y luego regresó nuevamente a la posición 30 y existió una velocidad, sí, existió una velocidad que obviamente recordemos que los vectores nos indican que dependiendo hacia dónde se muevan, pues nuestros vectores van a ser positivos o negativos. Acá, el que exista una pendiente negativa, pues nos indica que va a existir una velocidad negativa. ¿Por qué quise explicarles este gráfico, chicos? Para que ustedes tengan claro que acá hay segmentos de velocidades promedio, ¿sí? Acá me denota ciertas velocidades donde, pues obviamente el móvil se movió. Pero ¿qué pasa si yo les digo, chicos, miren, cuál sería la velocidad promedio? Voy a colocar puntos con otro color. ¿Cuál sería la velocidad promedio entre tiempo 0 hasta el tiempo 15? Y pues vean,
acá si analizamos nuestro desplazamiento, quiere decir que si yo analizo la velocidad promedio, tendríamos que hacer una recta, ponga mucha atención, una recta que va a unir, pues obviamente estos dos puntos. Y cuando analizamos esta velocidad promedio, chicos, dense en cuenta que nos estamos saltando todas estas velocidades que pasaron en el proceso para llegar a esta posición. Entonces yo quiero que analicen qué velocidad promedio nos marca o nos indica una velocidad ideal que deberíamos de llevar para poder recorrer cierto desplazamiento en un tiempo determinado. Eso es la velocidad promedio. ¿Cómo lo podemos analizar de una forma muy sencilla? Cuando ustedes viajan de su casa a algún lugar. Usted se va a dar cuenta que si usted quiere analizar, bueno, yo quiero llegar al colegio puntual y obviamente tengo que llevar una velocidad que no, obviamente, pase el límite de velocidad que obviamente está marcada en la ciudad, que es que ustedes no pueden ir a mayor de 70 kilómetros por hora. Entonces usted hace un análisis de decir, bueno, tendría que irme con tanto tiempo de anticipación para poder llegar al colegio en el tiempo que pues yo quiero llegar. Ahora, ¿qué pasa en el proceso de que usted viaja al colegio? El problema es que usted no va a poder mantener esa velocidad promedio que usted quiere mantener para llegar al colegio, porque lamentablemente en el camino posiblemente, bueno, se fue primero muy lento, luego dijo, ay, ya me agarró la tarde y empezó a aumentar su velocidad, luego no contaba con que pasó a traer a Miguelito y Miguelito se tardó 5 segundos en salir y pues obviamente tuvo que detenerse y luego pues tuvo que regresar nuevamente para llegar al colegio, ya que se desvió esta parte para ir a traer a Miguelito, ¿verdad? Y luego llegó a esta posición. Entonces todos estos segmentos, chicos, que denotan realmente el recorrido que usted tuvo para llegar al colegio, nos los saltamos cuando realmente buscamos una velocidad promedio. Y esta fórmula pues no nos denota todos estos segmentos que pasaron en mi recorrido para llegar pues obviamente al colegio. Entonces es aquí donde entra el concepto de velocidad instantánea, ¿sí? Velocidad instantánea, chicos, viene a ser como el mismo proceso que vimos con la pendiente tangente con la pendiente secante y la pendiente tangente de la recta tanto secante como recta tangente. Pasa la misma situación, por eso es que al inicio del video tutorial anterior yo dije que parecían modelos totalmente diferentes, la velocidad instantánea y la recta, pues obviamente tangente, la pendiente de esa recta tangente, porque obviamente son conceptos que creo yo que al escucharlos ustedes, tratarlos de unir, diría usted, bueno, no tiene relación una recta tangente con una velocidad instantánea, y sí tiene mucha relación, chicos. ¿Por qué? Porque imagínense, yo quiero saber en algún momento qué pasó en el segundo 7. Vamos a analizar aquí mi segundo 7. Bueno, ¿qué pasó en mi segundo 7? ¿Será que llevaba yo esa misma velocidad que analicé como promedio? No, en mi segundo 7 me dice acá que pues obviamente estaba yo en esta posición. ¿Qué pasó en mi segundo 9? Bueno, en el segundo 9 no tenía velocidad porque estaba detenida, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en el segundo 5? Bueno, en el segundo 5 sí tenía una velocidad y pues obviamente es mayor a la que sucedió en los otros segmentos. Entonces, dos conceptos que quiero que queden claros. Velocidad promedio es una velocidad la cual nosotros conocemos como ideal, que debería de existir en relación a un desplazamiento que tienen que recorrer en un tiempo determinado. Ahora, ¿cuál es la velocidad instantánea? La que me marca a mí qué velocidad llevaba en un segundo determinado, ¿sí? Yo quiero saber qué velocidad llevaba en el segundo 13, pues acá coloco un punto en mi velocidad, en mi tiempo 13. ¿Y qué tendría que yo hacer acá, chicos? Bueno, generar una recta, ¿sí? Una recta, pero no me salió tan bien, permítanme. Una recta tangente que toque ese punto para indicarme la inclinación que obviamente tendría que llevar en ese momento
pues mi velocidad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pues los dos tienen mucha relación, ya que cuando hablamos de pendiente secante y pendiente tangente, nos referimos a analizar un problema geométrico, mientras que cuando hablamos aquí de una velocidad promedio y una velocidad instantánea, también estamos haciendo referencia de lo mismo. Para que lo vean de una forma más sencilla, cuando hablamos de velocidad promedio, estamos hablando de pendiente secante. Cuando estamos hablando de velocidad instantánea, estamos hablando de la pendiente tangente. Entonces, estas dos se van a sacar de la misma forma como hicimos en la vez anterior. Voy a trasladarme a otra página para que vean que van a ser exactamente las mismas fórmulas, solo que con variables diferentes. Bueno, aquí ya les muestro los dos gráficos, chicos, donde para mostrarles la relación que existe entre pues este problema geométrico y el otro pues obviamente es en relación a la física, ¿verdad? Donde se recuerdan que pudimos ver anteriormente pues que analizando la pendiente secante podíamos llegar a obtener la pendiente tangente. Acá también pasa lo mismo en este gráfico. Tengo un gráfico de desplazamiento versus tiempo, donde también analizando, vean acá, entre estos dos puntos que es el P y el Q, si yo genero una recta, voy a analizar una velocidad promedio que debería de llevar mi móvil para recorrer ese espacio de tiempo. Mientras que si yo quiero saber qué velocidad tenía precisamente en el punto P, pues hacemos lo mismo que hicimos acá. En la medida que el punto Q se acerca al punto P, pues esto, a través de un proceso de límites, esa velocidad promedio se convertirá en una velocidad instantánea. Haciendo el mismo análisis de las fórmulas, lo único que cambia, chicos, es que acá en el problema geométrico trabajamos X, acá en el problema de física trabajamos la variable T. Entonces, para no ser tan largo este video tutorial, solo que quiero que vean qué fórmulas vamos a emplear para poder utilizar toda la dinámica de resolución de problemas de este tema. Bueno, les muestro a continuación tres fórmulas que son las que vamos a utilizar para la resolución de problemas de este tema. Vean, aparece la primera donde dice que S es igual a S final menos S inicial. En los problemas que ustedes van a trabajar, muy frecuentemente le van a hablar a usted de cuál fue el cambio de la posición, o cuánto creció, o cuánto se desplazó, o cuánto se movió. Cuando hablan de una relación de crecimiento, ¿sí?, sin hablarles de velocidades, sino simplemente de que creció, o cuánto decreció, o cuánto aumentó su tasa de crecimiento, entonces vamos a utilizar la fórmula de S y vamos a verlo en algunos ejemplos para que usted vaya afianzando esta fórmula. Ahora, es súper fácil trabajar estos problemas, chicos, porque viene muy marcado el decir, mire cuál fue el crecimiento promedio, o cuál fue la velocidad promedio, o cuál fue la tasa promedio de crecimiento. Entonces, cada vez que me hablan de un crecimiento promedio, de una velocidad promedio, estamos utilizando, deberemos de utilizar esta fórmula de acá, donde les voy a mostrar cómo aplicarla, que si ustedes ven esta velocidad promedio, pues es muy parecido a lo que trabajábamos de pues la pendiente secante, donde pues en la pendiente secante lo único que cambiaba es que en vez de S, pues eran X, y en vez de S eran Y, y en vez de T eran X. Entonces, así obteníamos nosotros nuestra pendiente secante. Ahora, cuando nos pidan a nosotros, aquí no nos van a pedir encuentre la pendiente tangente, sino aquí nos van a pedir cuál fue la velocidad instantánea o el crecimiento instantáneo o la tasa instantánea de crecimiento. Cada vez que nos hablen de instantáneo, vamos a aplicar la fórmula de derivación, que sería esta a través del límite, ¿verdad? Y obteniendo, pues obviamente, dependiendo de la función que nos den, el proceso que deberemos de utilizar en esta opción. Entonces, para que ustedes tengan claro, son tres fórmulas. Primero el de crecimiento promedio, crecimiento instantáneo. O si, cuánto se desplazó, cuál es su velocidad promedio,
cuál es su velocidad instantánea. Son varios aspectos que podemos emplear para la dinámica de estos problemas. Entonces vamos a iniciar ya resolviendo algunos de ellos para que ustedes vayan viendo que no es nada complicado, sino que es muy parecido a lo que ustedes hicieron en trabajar con lo de las pendientes secantes y las pendientes tangentes. Bueno, vamos a iniciar con el ejemplo número 1, chicos. Es bastante fácil de interpretar estos problemas siempre y cuando ustedes puedan, pues obviamente, entender cómo es que se aplican las fórmulas que vimos en la página anterior. Acá pues las coloqué nuevamente. Esta define el cambio de longitud o de crecimiento. Esta define pues obviamente una velocidad promedio o un cambio promedio que surja en el problema. Y este, que es una derivación, pues denota un cambio instantáneo o una velocidad instantánea que me pidan en el problema. Muy importante es, chicos, que ustedes definan primero la función para poder trabajar con esta función cada uno de los incisos del ejemplo número 1. Y para ello vamos a leer el problema para ver cómo quedaría planteada nuestra función. Y dice así: en un experimento sugiere que un cuerpo que cae descenderá aproximadamente 16t² pies en t segundos. Me están hablando de que esta es una fórmula que me va a indicar a mí cuántos pies va a caer, pues obviamente, este cuerpo. Entonces, como me están hablando de una longitud o en su momento, si usted lo quiere analizar como física, me están hablando de un desplazamiento, yo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar que S va a ser igual a 16t². Bueno, esa T no me convence mucho, lo voy a cambiar. 16t². Entonces, chicos, con esto vamos a iniciar el problema. Este dato que acabo de colocar ahí es la función que nos va a poder permitir encontrar cada uno de los incisos. Ahora, ojo, acá me aparecen pues obviamente unidades que me van a permitir a mí dar la respuesta, oiga bien, la respuesta de cada uno de los incisos con la unidad que obviamente se está pidiendo trabajar. No tienen que hacer conversiones, simplemente colocar las unidades. Cuando se trate de longitud, pues pies; cuando se trate de tiempo, pues segundos; y cuando hablemos de velocidades, pues va a ser pies sobre segundo. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Bueno, el inciso A nos dice cuánto caerá entre t igual 0 y t igual 2. Bueno, tratemos de analizar un poquito cómo es el problema. Yo asumo de que pues obviamente vamos a tratar de entender el problema. Miren, les hice un dibujito para que así interpretemos la función que nos están dando acá, chicos. Es una función que nos determina que en la medida en que el tiempo va avanzando, pues este objeto o el cuerpo, si usted lo quiere ver de esta manera, va a ir recorriendo, pues obviamente va a caer cierta distancia o se va a desplazar todo este segmento, ya que está cayendo. Entonces, lo que nos están pidiendo en este momento es que encontremos cuánto caerá. Nos están pidiendo una longitud, y recordemos que cuando hablamos de longitud estamos hablando de S, y cuando estamos hablando de S, encontrar ese valor, pues simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar este cambio que se está generando en relación a las posiciones para poder encontrar ese valor de S. Esto es como tipo caída libre, cuando ustedes ven un problema de caída libre, solo que la diferencia que existe acá es que pues no nos dan la altura, pero nos dan en este caso la función que nos va a poder permitir encontrar ese valor de cuánto caerá pues obviamente este objeto. Entonces, ya que tenemos claro esto, de que esto nos está representando pues el problema, vamos a proceder a aplicar la fórmula. ¿Cómo vamos a encontrar la fórmula? Pues bastante sencillo. Si ustedes pueden observar, la función está en relación al tiempo y acá nos dan datos de tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar ese final, pues voy a utilizar el tiempo final. Si quiero encontrar ese inicial,
pues voy a utilizar el tiempo inicial. Entonces lo único que yo tengo que hacer es colocar obviamente este proceso para poder encontrar el resultado de nuestro inciso A. Lo vamos a ir haciendo por partes para que usted vaya entendiendo y podamos obtener nuestro inciso A. Vamos a colocar acá inciso A y voy a empezar con mi S final. Mi S final va a ser igual a mi S inicial. Mi S inicial va a ser igual a 16 por el valor de tiempo inicial, que en este caso es 0 elevado al cuadrado. En este caso mi S inicial, chicos, 0 al cuadrado me queda 0 por 16, me quedaría pues 0. Ahora vamos con nuestra S final. Mi S final va a ser igual a 16, el valor de 2, que es mi tiempo final, elevado al cuadrado, y esto nos va a dar 2 al cuadrado, 4 por 16, 64. Acá ya tenemos los dos datos de S, que es lo que necesitamos para poder encontrar cuánto cayó ese cuerpo, objeto, si usted lo quiere llamar así, en este lapso de tiempo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues muy sencillo, aplico la fórmula, donde pues me va a quedar que S va a ser igual a mi S final, que en este caso mi S final es 64, nos quedaría 64 menos, vean, mi S inicial, que en este caso mi S inicial es 0, y nuestra respuesta pues de nuestro inciso A es que S es igual a 64. Como estamos hablando de una longitud, chicos, y como buen físico que ustedes son, vamos a ver qué unidades se están trabajando, y en este caso la unidad de longitud que se trabaja es pies. Entonces mi inciso A, pues puedo definir que cayó 64 pies. Y esta sería la respuesta pues de mi inciso A. ¿Sí? Vamos ahora pues con el inciso B, que prácticamente, si ustedes lo observan, tiene la misma dinámica que el inciso A. Acá nos pedían cuánto cayó entre este lapso de tiempo, ahora acá nos piden entre este lapso de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de usar 0 y 2, voy a utilizar 2 y 5. Y hacer el mismo proceso de aplicar esto, ya que me están pidiendo cuánto caerá. Bueno, aquí ya me adelanté, chicos, para no hacer el video tutorial tan largo, ¿verdad? Entonces, vean, ustedes pueden observar acá que como estamos haciendo el inciso B, nos piden cuánto caerá entre los lapsos de tiempo de 5 y 2. Entonces, mi S inicial, chicos, va a ser la función, que en este caso es esto. En este caso, pues es esto, que sería 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado, y me quedaría igual a 64, que este valor pues ya lo habíamos obtenido acá. Seguidamente vamos a encontrar nuestra S final, que pues aplicamos la misma función que tenemos, solo que en este caso pues sería 5 al cuadrado y nos quedaría en este caso 400. Recordemos que para poder encontrar esta opción utilizamos siempre la misma fórmula y procedemos a generar la resta entre estos dos valores, ¿verdad? Que sería 400 y menos 64. Al generar esta resta, chicos, vamos a encontrar cuánto caerá entre este lapso de tiempo, que en este caso sería 336 pies. De esta manera obtenemos pues la respuesta de nuestro inciso B. Vamos ahora con nuestro inciso C, y acá pues aquí ya denota un cambio, porque vean, y quiero que presten mucha atención, porque acá dice, ¿cuál es su velocidad promedio? Vean, acá ya me hablan de velocidades promedio, en el intervalo de 1 a 4. Acá me están dando prácticamente esta expresión que está acá, chicos, es como t igual 4 y t igual 1, donde acá le hablan, ¿verdad?, de que este intervalo es lo que ustedes necesitan trabajar. Entonces su tiempo final es este y su tiempo inicial es este. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Aplicar, vean, la fórmula de velocidad promedio. Y acá viene algo muy interesante, vean.
La fórmula de velocidad promedio se asemeja a lo que ustedes trabajaban como pendiente secante, ¿verdad? Donde ustedes obtenían y2 menos y1 dividido x2 menos x1, pues acá es prácticamente la velocidad promedio, es lo mismo en versión de problemas de física, y acá es muy interesante ver que prácticamente tenemos que hacer casi lo de arriba, solo que a diferencia de este valor, acá va dividido la diferencia que existe entre el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tenemos que encontrar el S final, el S inicial, y luego ese resultado que obtengamos con estos lapsos de tiempo, procedemos a generar la diferencia de estos dos tiempos y generar la división del resultado que obtengamos de S. Bueno, chicos, aquí ya me adelanté un poquito al proceso del inciso C. Recuérdense que como es velocidad promedio y tenemos que utilizar los dos tiempos que nos dan, en este caso pues el 4 va a ser mi S final, ¿verdad? Para encontrar el S final utilizaría el 4, y para poder encontrar el S inicial utilizaría el tiempo 1. Al ingresar estos valores a mi función, pues nos quedaría que S inicial es 16 y mi S final es 256. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a aplicar la fórmula de velocidad promedio. Velocidad promedio nos quedaría entonces lo siguiente, chicos. Va a ser igual, voy a colocar una lineita, no me quedó tan recta, esta ya se ve mejor. Entonces tendría que aplicar la fórmula. Si ustedes pueden observar, en la fórmula aparece S final menos S inicial en el numerador, por tanto nos quedaría 256 menos 16. En el denominador ustedes pueden observar que es tiempo final menos tiempo inicial. Mi tiempo final es 4 y mi tiempo inicial es 1, perdón. Entonces nos quedaría 4 menos 1. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Si a 256 yo le quito 16, nos quedaría 240, chicos. Y en el denominador a 4 le quito 1, me quedaría 3. Entonces podemos definir que la velocidad promedio en ese lapso de tiempo sería igual a 240 dividido 3, me quedaría 80. ¿80 qué? Recuérdense que estamos trabajando una velocidad. Sería pies sobre segundo. Entonces puedo definir mi unidad, que va a ser pies sobre segundo. Y de esta manera encontraríamos nuestro inciso C. Voy a colocar acá un recuadro para marcarlo. Si pueden observar, chicos, realmente no es algo que sea bastante complicado, es simple y sencillamente ir aplicando fórmulas para ir encontrando los datos que se le piden en relación a S, en relación a velocidad promedio. Ahora vamos a pasar al inciso D. Creo que como ya no tengo aquí mucho espacio para trabajar, voy a proceder a quitar tal vez la fórmula para que así puedan ustedes ver todos estos incisos, porque me interesa que del A al D, que son bastante sencillos de hacer, lo tengamos todo en esta misma página. Ya el que se complica y es un poquito más largo el proceso es el inciso E, que voy a hacerlo en otra página. Mejor decidí moverme, chicos, mejor me cambié de página para que aquí tengamos el espacio suficiente para poder trabajar los últimos dos incisos y no borrar lo anterior, para que ustedes, pues obviamente, al finalizar este ejemplo, veamos todos los datos que obtuvimos. Entonces vamos con el inciso D. Vean, acá nuevamente nos piden en el inciso D que encontremos velocidad promedio. Para esto ya sabemos cuál es la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el S final y el S inicial, teniendo pues obviamente la función de S que nos dan. Lo único que tengo que hacer es agregar en los valores de T los datos de tiempo que me dan para poder obtener pues el S final y el S inicial. Ahora aquí quiero recalcar algo muy importante que yo les hice ver cuando vimos problemas dependientes. Dijimos que cuando un valor o un punto en X estaba demasiado cercano uno al otro, pues esa pendiente que anteriormente era secante se convertía en una pendiente tangente. Acá también pasa exactamente lo mismo, chicos. Cuando yo
tengo valores de S muy cercanos, ¿verdad? En este caso en relación al tiempo, cuando el tiempo está muy cercano uno del otro, significa que el punto de distancia que había entre los tiempos también se acerca demasiado. Y que cuando están estos muy próximos, esta velocidad promedio, que obviamente es la que vamos a sacar, termina siendo una respuesta de la velocidad instantánea. Y lo vamos a comprobar viendo tanto el inciso D como el inciso E, que van a darse cuenta que estos dos resultados van a quedar muy próximos uno al otro. Entonces empezamos con el inciso D. Bueno, aquí ya me adelanté al proceso, chicos, para no hacer el tutorial tan largo. Vean, recordemos que lo que estamos buscando es la velocidad promedio, ¿sí? Y para eso yo necesito tener S final y S inicial. ¿Cómo encontramos los valores de S? Pues muy sencillo, metemos el dato de tiempo que nos dan a nuestra función, que es 16t cuadrado, ¿verdad? Y acá pues obviamente vamos a obtener ¿cuál es nuestro tiempo, nuestro S inicial? Pues cuando con el tiempo menor, que es 4, nos quedaría 256. ¿Cuál es nuestra S final con nuestro valor mayor, que sería 4.01? Y obtendríamos estos resultados. Recordemos que ya colocando la fórmula, aquí tengo un pequeño error. Aquí puse S y acá tiene que ir B promedio. Entonces mi B promedio, pues aplicamos la fórmula donde dice que a S final yo le voy a restar S inicial en el numerador y en el denominador voy a restar los valores de tiempo. Entonces nos quedaría 257.2816 menos 256, esta resta nos queda 1.2816. Si restamos 4.01 menos 4 nos va a quedar 0.01. Si generamos esta división, chicos, debido a que este valor es demasiado pequeño, nos va a quedar 128.16 y aquí vamos a colocar pues la unidad, que es pies sobre segundo, ya que estamos trabajando pues una velocidad. Entonces de esta manera llegamos a la respuesta de nuestro inciso D. Vamos ahora con el inciso E. En el inciso E, presten mucha atención, nos piden la velocidad instantánea y para eso aplicamos pues obviamente el proceso de límite, donde pues nuestra f, la función en términos de t más h, quiere decir que vamos a ingresar este t más h, chicos, a la variable independiente, que en este caso es t, ¿verdad? No tenemos x, sino tenemos t, y luego seguidamente colocamos la resta de esta función en términos de tiempo, dividido todo esto dentro de h. Entonces vamos a hacer este proceso ahora. Bueno, aquí ya empecé el proceso, chicos. Ahora yo quiero que vean que vamos a ir colocando ya esta parte. Primero me piden la función en términos de t más h. ¿Qué quiere decir? Que yo este t más h lo voy a ingresar en mi variable t. Por tanto, nos quedaría de la siguiente manera. 16 por t más h al cuadrado. De esta manera yo coloqué mi función de t más h, pues obviamente en la variable que en este caso es t. Luego me piden que reste la función en términos de t. Yo coloco pues menos, paréntesis, y mi función en términos de t pues la copio exactamente igual. Todo esto dividido h. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, desarrollar lo que está en el numerador, proceder a operar términos semejantes y ver al final qué fórmula nos queda. Bueno, aquí yo quiero que vean, porque no tengo mucho espacio, que lo que hice es desarrollar mi binomio al cuadrado aquí arribita para multiplicar ahora 16 por cada uno de estos, pues obviamente estas variables. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 16 por t cuadrado me va a quedar 16t cuadrado, 16 por 2th me va a quedar más 32th, y por último más 16 por h cuadrado me quedaría 16h cuadrado. A esto pues le voy a restar menos por más, nos quedaría menos 16t cuadrado. Todo esto dividido h. Acá yo puedo ver que puedo simplificar procesos, ya que pues acá en este momento este valor se puede ir con este valor. Entonces nos quedaría
Bueno, aquí ya me adelanté un poquito, ya me doy cuenta que en estos dos términos pues puedo extraer factor común h, que es el requisito que siempre hacemos para poder eliminar esta h que tengo en el denominador, chicos. Entonces ya procedo a eliminar estas dos, ¿verdad? Y nos quedaría pues la siguiente expresión donde si yo evalúo el límite, pongan mucha atención, lo que sucederá es lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Si yo evalúo el límite, cuando h es igual a 0, significa que este valor pues va a desaparecer y ya nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. Bueno, entonces ya de esto nos quedaría, chicos, que nuestra v instantánea va a ser igual a 32t. Esta es nuestra fórmula para poder encontrar pues la velocidad instantánea, ¿verdad? Para cualquier lapso de nuestra función. Entonces voy a colocar con rojo nuestra formulita. Y acá esta fórmula pues ya puedo encontrar cuando el tiempo es igual a 4, saber cuál es la velocidad instantánea en ese punto. Si quisiera saber cuándo es 5, pues lo único que tengo que hacer es sustituyendo el valor de tiempo que yo quiera encontrar la velocidad instantánea en el lapso pues de nuestra función. Entonces en este caso nos piden cuando el tiempo es igual a 4, ¿cuál es nuestra velocidad instantánea? Pues muy sencillo, ¿qué tengo que hacer? Sustituir el valor de 4 en el valor de t de mi fórmula. Entonces tendríamos 32 por 4. Por tanto, mi velocidad instantánea va a ser igual a 128. 128, recordemos que las unidades que estamos trabajando, como es una velocidad, sería pies sobre segundo. Y aquí quiero recalcar algo, lo voy a poner en recuadro. Aquí quiero recalcar algo que es muy importante, como ustedes recuerdan, cuando dijimos que cuando los tiempos están demasiado cercanos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar la velocidad promedio y automáticamente estamos obteniendo una velocidad instantánea. Cuando, el requisito es cuando los tiempos están muy próximos, ¿sí? La velocidad promedio se convierte en una velocidad instantánea. Y acá lo podemos observar, vean, tengo 4 y 4.01 son tiempos demasiado cercanos, que nuestro valor de respuesta nos quedó que la velocidad promedio era igual a 128.16. Y acá, cuando hicimos el proceso de derivación y obtuvimos la fórmula de velocidad instantánea y evaluamos el valor de 4, podemos observar que tenemos 128 pies sobre segundo. Son valores demasiado próximos y por tanto, pues acá se puede concluir lo mismo que veíamos con la pendiente tangente y la pendiente secante. Bueno, chicos, con este inciso pues terminamos el último, con este proceso terminamos el último inciso de nuestro problema. Recuérdense que pues fueron 5 incisos, en los cuales en los primeros nos pidieron encontrar pues obviamente estos 3, cuánto caerá. Dijimos que únicamente encontramos fórmulas de S, ¿verdad? Acá a partir del inciso C ya nos hablan de una velocidad promedio, donde pues acá ya tenemos el resultado de una velocidad promedio. Y por último, nuestros dos últimos incisos, donde también nos pedían una velocidad promedio, pero con tiempos muy cercanos, que terminan dándonos una respuesta de una velocidad instantánea, ya que lo comprobamos a través de este proceso. Bueno, ahora pasemos al ejemplo número 2. Bueno, ahora pasaremos al ejemplo número 2. Como les mencioné, es muy importante tratar de entender qué nos piden y qué nos dan en cada uno de los problemas para que ustedes pues puedan resolverlos de la mejor manera. Vamos a leer el problema. Dice así: suponga que un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado, de modo que su distancia dirigida, medida desde el origen después de t segundos, es esto. Oiga bien, esta función le están diciendo que es su distancia dirigida. Cada vez que le dan este tipo de funciones, chicos, les están dando a ustedes, pues obviamente el valor de S, ¿sí? Por tanto, pues yo voy a colocar que en esta ocasión mi S es igual a la raíz de 3t más 6.
esta es mi función para este ejercicio. Voy a hacerlo mejor, que no me gustó cómo lo escribí. Bueno, ahí está menos peor, como dirían en mi pueblo, chicos. Así que acá pues ya tenemos nuestra función para trabajar lo que nos piden en cada uno de los incisos. Bueno, entonces vean, el primer inciso, el inciso A, dice encuentre el valor de la velocidad instantánea. Vean, ojo, acá es donde ustedes tienen que entender qué les están pidiendo. Y acá nos están pidiendo que encontremos el valor de la velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Voy a colocar mis fórmulas para que veamos cuáles o cuál deberíamos de aplicar para resolver el inciso A. Bueno, aquí ya tengo mis fórmulas y pues debido a que me piden velocidad instantánea, voy a ver mis fórmulas y acá puedo encontrar la velocidad instantánea. Ahora bien, velocidad instantánea significa que debo derivar mi función para poder tener su fórmula y luego sustituir el valor de tiempo. Entonces acá tengo que aplicar esta fórmula, chicos, para poder derivar y obtener la fórmula de velocidad instantánea. Bueno, aquí ya me adelanté un poquito, coloqué inciso A, velocidad instantánea y vamos a colocar pues obviamente esta función en términos de esta fórmula. Entonces el primer paso me dicen que escriba la función en términos de t más h, que quiere decir que en vez de esta t yo voy a colocar t más h. Nos quedaría de la siguiente manera: raíz de 3 por t más h más 6. Menos, ahora ven, nos piden que escribamos, obviamente, la función en términos de t, que quiere decir que en donde aparece la t voy a colocar t. Acá pues simplemente copio la expresión ya que está mi función en términos de t. Nos quedaría entonces raíz de 3t más 6. Todo esto dividido h. Bueno, ahora vamos a pues resolver lo que está dentro de la raíz para dejarla ya pues la operación ya sin signo de agrupación, pero recordemos qué pasaba cuando yo tenía una operación de este tipo. Esto lo vimos en la fase número 1 y por eso en cierto momento yo les dije es muy importante que presten atención a este proceso porque más adelante nos va a servir para derivación. Bueno, acá es donde pues ponemos en práctica lo de la fase 1. Recuerden que cuando tenemos este tipo de proceso necesitamos eliminar esta h que obviamente nos hace indeterminada a la hora de evaluar el límite, y para poder pues deshacernos de esta h lo que yo tengo que hacer es quitar los valores que están afectando a pues mi numerador. Y una forma de poder eliminar estas raíces, pues ya lo vimos también en límites, es racionalizando. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer en este proceso? Pues racionalizar, en este caso, el numerador para deshacerme de las raíces que los están afectando, proceder a operar y ver si en algún momento pues puedo eliminar esta h que me hace indeterminado el límite. Entonces, para no ocupar tanto espacio, chicos, de una vez voy a colocar aquí a la par el proceso de racionalización. Acá voy a tener pues que multiplicar lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, solo que con signo positivo. Bueno, chicos, aquí ya me había adelantado un poquito en general la racionalización. Recuérdense que para racionalizar el requisito es escribir exactamente el binomio, solo que en vez de en resta lo escribimos en suma, y lo mismo que escribimos en el numerador lo debemos de escribir en el denominador y afectar tanto numerador como denominador de la fracción que nos están dando. Como acá no tengo mucho espacio, me voy a trasladar a otra página para que hagamos la operación. Bueno, aquí ya les muestro la operación un poquito más adelantada. Esto era lo que teníamos en la página anterior. Acá ya pues obviamente apliqué la propiedad del producto notable donde cuando tengo la multiplicación de un binomio en resta por un binomio en suma,
esto automáticamente me genera pues el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. En el denominador coloqué h que multiplica a este binomio, solo lo dejamos indicado, no lo multiplicamos porque así va a ser más fácil dejar la fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues muy sencillo, cuadrado y raíz se elimina y cuadrado y raíz se elimina, ya dejándonos en el numerador valores sin raíz, el cual nos quedaría 3t más 3h más 6. Ahora, este negativo que está acá, chicos, afecta a mis dos términos que están dentro de mi paréntesis. Por tanto, los dos están positivos, los dos los voy a colocar negativos. Entonces tendría menos 3t menos 6. Obviamente en el denominador nos queda exactamente lo mismo. Bueno, aquí ya coloqué lo del denominador y empiezo a ver que hay términos que se pueden pues obviamente eliminar. Tengo un 3h positivo y tengo un 3h negativo. Luego tengo un más 6, perdón, 3h dije y es 3t. Tengo un 3t positivo y un menos 3t, se elimina. En el caso del 6, tengo un 6 positivo y un 6 negativo, se elimina. Ahora, acá puedo observar que tengo una h en el denominador y tengo una h en el numerador y esta h está multiplicando, por tanto puedo cancelar esta h con esta h del numerador, dejándonos únicamente la fórmula de la siguiente manera. Bueno, nos queda de esta forma y ahora vamos a proceder a evaluar el límite. Cuando evaluamos el límite, todos los valores de h se van a convertir en 0. Y si yo tengo una h, pues en este caso 3h, esta expresión automáticamente, pues, como se convierte en 0, desaparece, dejándonos nuestra fórmula de la siguiente manera. Bueno, ya quitando pues obviamente esta h, ya que evaluamos el límite y desapareció esta h, nos quedó la expresión de esta manera. Ahora quiero que vean algo muy interesante. Acá en el denominador tengo dos raíces obviamente exactamente iguales. Cuando tengo dos raíces que son exactamente iguales y se están sumando, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendría 3 en el numerador y digo, raíz de 3t más 6 más raíz de 3t más 6, ¿cuántas raíces voy a tener de 3t más 6? Pues 2. Entonces nos quedaría 2 raíz de 3t más 6. Y de esta manera, chicos, obtendríamos la fórmula, en este caso, de nuestra velocidad instantánea. Esta es la fórmula. Y esta es la fórmula que nos va a permitir poder resolver el inciso A. Entonces me trasladé esta hoja porque si se dan cuenta sí lleva un poquito más de procedimiento y como lo fuimos haciendo paso a paso, pues llegamos a esta respuesta. Esta respuesta la voy a trasladar ahorita a la otra página para que le demos respuesta al inciso A. Bueno, aquí ya me trasladé con obviamente la respuesta que obtuvimos, con esta fórmula que obtuvimos, que esta nos permitiría encontrar la velocidad instantánea para cualquier dato de tiempo que nos den. En este caso, en nuestro inciso A nos piden, oiga bien, encuentre la velocidad instantánea. Ya tengo mi fórmula de velocidad instantánea. Este es el paso, pues obviamente inicial. Recuérdense que esta fórmula es de S y para llegar a la fórmula de velocidad instantánea yo tengo que derivar. Entonces, ya que tengo mi fórmula de velocidad instantánea, dice lo siguiente: encuentre la velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo. Acá en este dato de tiempo yo voy a ingresar el valor de 5 para poder encontrar la velocidad instantánea para ese dato de tiempo que me dan. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera la respuesta. La velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 5 va a ser igual a 3. Voy a hacer una limita con esto porque si no me queda
dividido, me queda una línea roja, dividido 2 por la raíz de 3 por 5 más 6. Aquí pues obviamente vamos a necesitar la ayuda de la calculadora para poder encontrar esa raíz, ya que no creo que quede una raíz exacta. Esto va a ser igual a 3 dividido, pues 2 por la raíz de 3 por 5 sería 15 más 6 sería 21. Y esto si lo hacemos en la calculadora nos daría lo siguiente. Bueno, aproximado nos quedaría este valor como 0.33. Como estamos hablando de una velocidad instantánea, chicos, y tenemos que ver qué unidad nos están dando, pies y obviamente segundos, nos quedaría pues 0.33 pies sobre segundo. Y de esta manera obtendríamos la respuesta de nuestro inciso A. Vamos a pasar ahora al inciso B y quiero que pongan mucha atención para que podamos resolverlo. Bueno, acá en el inciso B, escuchen muy bien lo que nos piden. ¿Cuándo alcanzará una velocidad de 0.5 pies por segundo? ¿Cuándo alcanzará una velocidad de 0.5 pies por segundo? Acá, en este inciso, me están dando la velocidad, chicos. Y me están preguntando cuándo. Cuando me preguntan cuándo, me están pidiendo un dato de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponga mucha atención a lo que les voy a explicar. En este inciso me dan la velocidad, pero no me dan el tiempo. Se recuerdan que en el inciso A me daban pues obviamente el tiempo para que yo encontrara pues la velocidad. Entonces aquí es al revés. Para poder resolver el inciso B tengo que utilizar mi fórmula de velocidad instantánea porque me están dando este dato de velocidad, pero no me están dando este dato de tiempo. Entonces acá a través de un despeje yo puedo encontrar cuándo alcanzará esta velocidad. Entonces me voy a trasladar a otra página ya que no tengo mucho espacio acá para que lo hagamos tranquilamente para resolverlo. Bueno, aquí ya me trasladé con mi fórmula, chicos, y vean, acá para que ustedes puedan realizar estos problemas, acá les están dando el dato de velocidad y le piden que encuentre cuándo va a alcanzar esto, le están pidiendo que encuentre el tiempo. Cada vez que tengan esta combinación, pues ustedes pueden colocar como dato que me están dando que la velocidad instantánea es igual a 0.5 pies por segundo y lo que me están preguntando es cuándo va a suceder esto. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, lo que no tengo entonces y que debo encontrar es el tiempo. ¿Cuándo va a pasar que mi objeto o el móvil que estemos trabajando va a alcanzar esta velocidad? ¿En qué tiempo lo va a hacer? Esto no lo sabemos. Y acá pues muy sencillamente, chicos, nos vamos a la fórmula y voy a ingresar el dato que tengo y obviamente tengo que despejar el dato que no tengo. Acá pues prácticamente es cuestión de despejar. Me imagino que ustedes son expertos en este campo de despejar y vamos a ir haciéndolo paso a paso para que ustedes vean cómo nos queda el proceso. Entonces voy a sustituir el 0.5 que tengo y esto va a ser igual a 3 dividido 2 raíz de 3t más 6. Bueno, ¿cómo le hacemos para poder despejar esa t? Primero, lo que yo tengo que tener claro es que no puedo tener la variable que quiero despejar en un denominador. Entonces, el primer paso es que esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar a mi valor de 0.5, ¿sí? Entonces, esto pasa a multiplicar acá para poder colocar la variable que quiero despejar en el numerador.
Bueno, aquí ya me adelanté un poquito, chicos. Quiero que vean, bueno, esto que estaba acá pasó a multiplicar y nos queda de esta manera 0.5 que multiplica a 2 raíz de 3t más 6. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico 2 por 0.5? Si yo multiplico 2 por 0.5 me va a dar como resultado, pues obviamente un entero, ¿sí? Y un entero multiplicado por la raíz de 3t más 6, pues nos va a quedar únicamente la raíz de 3t más 6. Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito quitar la raíz, y para poder quitar la raíz lo que yo hago es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad, ¿sí? De esta manera pues liberamos ese binomio de la raíz que lo está afectando y ya únicamente nos quedaría 3t más 6, en este caso igual a 9, ya que elevamos el 3 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues este 6 va a pasar al otro lado, este 6 va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Bueno, aquí ya me adelanté también nuevamente para no ser tan largo el tutorial. Dijimos que el 6 iba a pasar a restar al 9, aquí lo coloqué, 3t va a ser igual a 9 menos 6, a la hora de restar me queda 3, y a la hora de despejar este 3 que está multiplicando pasa a dividir, y 3 dividido 3, pues nos quedaría en este caso pues 1, chicos. En este caso, ¿cuándo alcanzará la velocidad de 0.5 pies por segundo? Cuando el tiempo sea igual a 1 segundo. Y de esta manera llegamos a poder pues darle respuesta a la pregunta que nos están haciendo en nuestro inciso B, ¿verdad? Entonces, de esta manera, chicos, concluiríamos con nuestro ejemplo, con nuestro inciso B, y terminaríamos de esta manera pues con nuestro ejemplo número 2. Con esto pues voy a terminar el video tutorial, chicos, pero antes de finalizar voy a colocar los ejercicios que van a tener que realizar esta semana para irles explicando qué tendrían que hacer según las preguntas que les hacen, para que no tengan duda a la hora de realizar los ejercicios. Bueno, chicos, aquí les voy a ir mostrando los ejercicios que van a realizar esta semana, como les mencioné. Este ejercicio, el que tienen que realizar pues hoy, que están viendo el video tutorial, es muy parecido al que hice yo como el ejemplo número 1, donde ustedes pueden observar que incluso nos dan la misma función, solo que aquí pues obviamente los datos no son iguales. Aquí los datos son totalmente diferentes a los que yo apliqué para hacer el ejemplo, ¿sí? Entonces, el ejercicio de hoy creo que y espero que sea pan comido, ya que es, como les digo, exactamente igual. Lo único que cambian son los datos que obviamente tienen que sustituir para poder encontrar los resultados. Entonces, esto es lo que ustedes trabajarían hoy que vieron el video tutorial. El día de mañana pues les tocaría hacer este ejercicio. Quiero que lo vayan viendo para que así ustedes tengan claro qué hacer. Miren, acá por ejemplo dice: un objeto viaja a lo largo de una recta de modo que su posición S es igual, aquí les aparece de una vez la función S igual a t cuadrado más 1 metros después de t segundos. Acá pues vean, es pues muy parecido al ejemplo número 1, donde le piden que encuentre la velocidad promedio primero en este lapso de tiempo, luego también la velocidad promedio en este lapso que es mucho más cercano, que es lo que habíamos dicho, que cuando la velocidad promedio, los tiempos son muy cercanos, eso termina siendo pues un resultado muy parecido al de la velocidad instantánea que van a obtener obviamente en el inciso C. Bueno, entonces vean, el número 2 de martes, este es parecido al ejemplo número 2 que yo hice también en el tutorial, donde si pueden observar la función también es una raíz, solo que obviamente los valores son diferentes. Y el tiempo que les dan también para sustituir es diferente. Aquí les dan 3, en el tutorial yo coloqué 5. Acá para cuando tienen que encontrar el tiempo, si aquí aparece un medio, yo puse 0.5, pero es exactamente pues lo mismo. Entonces este ejemplo, el número 2, es igual al que yo expliqué en el ejemplo número 2 del tutorial. Vamos a pasar para el día miércoles. El día miércoles quiero que pongan mucha atención en el
Problema número 1 dice, si una partícula se mueve a lo largo de un eje coordenado de modo que su distancia dirigida, medida desde el origen después de t segundos, esta es su S, chicos. Esta es su función, su S, y le preguntan, ¿cuándo la partícula estará momentáneamente detenida? Esta es una pregunta muy interesante porque cuando la partícula está momentáneamente detenida, chicos, quiere decir que su velocidad pues es 0. Entonces, esta primera pregunta, ya les di yo la respuesta, que es cuando la partícula estará momentáneamente detenida. Ustedes colocan cuando la velocidad es 0. Y seguidamente, ¿en qué momento su velocidad instantánea es 0? Acá sí ya le piden un dato de tiempo. Entonces, ¿en qué momento la velocidad instantánea es 0? Pues primero tengo que encontrar mi fórmula de velocidad instantánea. Recuérdense que esto lo hicimos en el ejemplo número 2, donde pues obviamente nos daban el dato de velocidad y nos pedían el dato de tiempo. Entonces aquí me dan la velocidad, miren chicos, me dicen que la velocidad instantánea es 0, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es con mi fórmula de velocidad instantánea que obtenga de esta función, pues yo ya sustituyo en b el valor de 0 y despejo la t que me quede, no de esta, que me quede de haber derivado esto. Ojo, no es acá que tengo que despejar. A esto yo lo tengo que derivar y la derivada de esto pues es mi fórmula de velocidad instantánea y esa derivada pues ahí ya sustituyo el valor de 0 para poder encontrar mi dato de tiempo. Ahora, vamos con el ejemplo número 2. Dice, cierto cultivo de bacterias crece de modo que tiene una masa. Esto, chicos, es su función. Este es su S, ¿sí? De un medio de t al cuadrado más 1 gramos después de t segundos. Si este un medio se les complica y ustedes dicen, la misa, ¿y cómo voy a hacer para hacer la derivada? Pues muy sencillo. Ustedes lo que hacen es, en vez de colocar un medio, ustedes colocan 0.5 t al cuadrado más 1. Y esa es su función, donde se quitan la fracción y ya pueden hacer el proceso, ¿sí? Entonces, esta es una opción por si se les complica el un medio, pues lo pueden hacer de esta manera. Vean acá el primer inciso dice, ¿cuánto crece durante el intervalo este? Cuando me dicen cuánto crece, recuérdense que le están pidiendo que encuentren S, ¿sí? Luego les piden cuál es la tasa promedio, oigan bien, tasa promedio de crecimiento en este intervalo. Bueno, aquí me están pidiendo que encuentre la velocidad promedio. Y por último, vean el inciso C, dice, ¿cuál es la tasa instantánea? Acá me están pidiendo pues que encuentre la velocidad instantánea y que luego en la fórmula pues sustituya el valor de 2 en el dato de tiempo que me quede. Entonces esto es el día miércoles, ¿sí? Vamos para el último día, que es el día jueves. Vean acá dice, aunque tienen nombres diferentes, chicos, al final son las mismas preguntas. Dice, un negocio está prosperando de tal manera que su ganancia total acumulada después de t años es, aquí les dan otra vez la función. Miren chicos, este es pues su S es igual a este valor. Y le preguntan lo siguiente, vean, ¿cuál fue su ganancia en el tercer año? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues encontrar S, en este proceso S final, que obviamente este es su S final con este es su S final con este dato y con S inicial sería este dato, ¿verdad? Bueno, aquí no me quedó muy convencida esa final. Acá yo tengo que encontrar S final con el tiempo igual a 3, mi S inicial, y ya puedo encontrar cuánto fue la ganancia, ¿sí? Luego, escuche bien la siguiente pregunta, ¿cuál fue la tasa promedio? Vean, aquí dice promedio, cada vez que les diga promedio, en este inciso B significa que yo tengo que aplicar la fórmula de velocidad promedio, ¿sí? Me dan también dos datos de tiempo, ya los vieron, acá aparece 2 y aquí aparece 2.5, que es lo que usted necesita para poder aplicar la fórmula de velocidad promedio. Por último,
Acá dice tasa instantánea. Adivinen, ¿qué es lo que le están pidiendo? Adivinen. Bueno, pues sencillo. Acá les están pidiendo que apliquen la fórmula de velocidad instantánea. Miren qué gran chivo les estoy dando, chicos. Bueno, de esta manera pues ya ustedes aplican las fórmulas que corresponden a cada uno y pues van a obtener los resultados. Ahora, el último, ya terminando su semana y ya diciendo al fin terminé cálculo, ya me pudiera descansar. Este es el último problema. Vea, dice, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo se llama aceleración. Este es un concepto que ustedes manejan en la física. Recuérdense que la razón de cambio de desplazamiento versus tiempo es la velocidad, que es lo que trabajamos en la gráfica. Y de igual manera, chicos, en un gráfico pues obviamente... Bueno, aquí les hice un pequeño gráfico, chicos, para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. ¿Se recuerdan que cuando vimos el video tutorial, cuando vimos la gráfica de desplazamiento versus tiempo, dijimos que obviamente la pendiente que se generaba en algún punto del dato de tiempo, a esto, pues esa pendiente era la velocidad. ¿Sí? Y esa velocidad se llama instantánea. Ahora vean, ¿qué pasa ahora en un gráfico de velocidad versus tiempo? Pues acá esa pendiente que se forma en un punto determinado es la aceleración instantánea. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues chicos, que es lo mismo, ¿sí? Les estoy mostrando dos gráficas donde solo cambia la perspectiva. En S versus T encuentro la velocidad instantánea y en un gráfico de velocidad versus tiempo encuentro la aceleración instantánea. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque miren qué les preguntan acá. Dice, suponga que la velocidad de una partícula en un instante T está dada por esta función, ¿sí? Y le piden que encuentre la aceleración instantánea cuando t es igual a 1. ¿Cómo encuentro la aceleración instantánea? Pues súper sencillo, chicos. Cada vez que me hablan de instantánea, pues la aceleración instantánea va a ser igual para esta función el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Pues exactamente lo mismo que encontré con relación a mi S. Para poder encontrar la aceleración instantánea, el requisito es que yo tengo que derivar una función de velocidad, ¿sí? Si yo derivo, le voy a colocar acá arriba para que vean qué bonito es esto. Si yo tengo S y la derivo, obtengo la función de velocidad instantánea. Si yo vengo y derivo la fórmula de velocidad instantánea, encuentro la aceleración instantánea. Este concepto va a ser vital para ustedes cuando estén estudiando en la universidad, porque obviamente le van a dar datos donde le dan S y le dicen encuentre la aceleración. Entonces usted sabe que tiene que derivar doblemente S, o sea, deriva S y obtiene la fórmula de B, deriva B y obtiene la fórmula de A. Y eso obviamente lo tendríamos que ver, lamentablemente con el tiempo ya no pudimos verlo. Esto se llama derivada de orden superior. Cuando ya derivamos varias veces pues una función, obtenemos, cada vez que derivamos algo, obtenemos algo diferente. La primera derivada de S es la velocidad instantánea. Y si yo derivo a S dos veces, obtengo la fórmula de A. En este caso, como no me dan S, me dan B, solo derivo una vez B y voy a obtener la fórmula de aceleración instantánea. Entonces, como tengo B, ¿verdad? Como tengo B acá, lo único que tengo que hacer es derivar esta función, chicos, y automáticamente tengo este resultado. ¿Cómo lo derivo? Pues con la misma fórmula que usted ya conoce. La fórmula que el límite cuando t f de
T más H menos F de T dividido H. Es la fórmula que hemos hecho para encontrar la, pues obviamente, velocidad instantánea, pero aquí como me dan la función de v, si yo derivo v, encuentro la fórmula de aceleración instantánea, que es lo que le están pidiendo a ustedes en este problema. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Derivo, tengo la fórmula, y cuando ya tengo la fórmula únicamente en el valor de t, meto el valor de 1 y encuentro la aceleración instantánea, ¿sí? Y de esta manera, pues, dan por terminados todos los ejercicios de cálculo y ya pueden descansar tranquilamente. Que ya la otra semana les va a tocar logaritmos, que está muy, pero muy bonito lo que van a tener que trabajar en propedéutica 1 de logaritmos. Bueno, chicos, con esto pues cierro el video tutorial. De igual manera, si les surgen dudas en realizar cada uno de los ejercicios, si no le quedó claro algún paso, pues no duden en escribir a mi correo electrónico para que pues podamos agendar una reunión a través de alguna aplicación que yo trabajo, que es pues la pizarra electrónica, o si no, pues también yo les puedo crear un pequeño videíto resolviéndole la duda o inquietud que tenga en relación a algo que no entendió, ya sea del tema o de los ejercicios que tienen que realizar esta semana. Les envío un fuerte abrazo, se les extraña enormemente, se cuidan.